¿Cómo están todos? Es un gusto saludarlos por este medio. Lamentablemente no podemos recibir la clase presencial por algunos problemas que tuve, pero bueno, en sesiones anteriores hemos sentado las bases de qué es la lengua y su naturaleza. Hoy vamos a profundizar en cómo se estudia. Para ello, analizaremos los niveles de análisis lingüístico, pero con un ojo crítico en la tradición y otro puesto en los enfoques más modernos. El objetivo es que se comprenda que la lengua no es un objeto simple que se pueda diseccionar con una sola herramienta. Requiere de múltiples herramientas. Vamos a ver a qué horas pasa esta mi diapositiva que creo que se quedó trabada. Ay, a ver, está mi maquinita, ya no muy funciona. Vamos a ver si pasa. Bueno, empecemos primero con una crítica, ¿verdad? Eh, La lingüística tradicional dividía su estudio en tres niveles: el material, el formal y el léxico. Pero esta visión eh, fue puesta en duda a principios del siglo XX, principalmente porque toma la palabra como la unidad central. Pero la palabra es una unidad problemática. Su significado no es fijo. Ya vimos que una palabra puede significar muchas cosas. El ejemplo del rinoceronte que vimos en la clase pasada es muy claro, ¿verdad? Entonces, cada acto lingüístico genera nuevas posibilidades de sentido. Además, la unidad real de la comunicación no es la palabra, ni siquiera es la oración, como decían otros, eh, sino que es el texto o el discurso, ¿verdad? Como es hablado el discurso, ¿verdad? Por eso necesitamos un modelo eh, más amplio para poder analizar, analizar esto, ¿verdad? Comencemos con que el nivel que adoptaremos es el estructuralismo funcionalista, que propone cuatro niveles de análisis. Cada nivel responde a una pregunta distinta sobre el fenómeno lingüístico. Tenemos el nivel material, el nivel formal, el nivel semántico y el nivel pragmático, ¿verdad? El material es la materia sonora, el nivel formal es la estructura interna, es decir, la gramática. El semántico es el significado. La semántica estudia el significado. Y el nivel pragmático, que como su nombre lo dice, pragmático, práctico, ¿verdad? Es el que usa el contexto. Comencemos con el nivel material, perdón. Es el más básico porque la lengua es ante todo vocal, verbal, ¿verdad? Entonces su materia es el sonido, el nivel material, lo que estudia es el sonido. Y aquí tenemos que hacer una distinción fundamental entre las dos disciplinas, la fonética y la fonología. La fonética se ocupa de la materialidad del sonido, cómo se produce, qué órganos intervienen. Es el estudio de la articulación. Digamos que la fonética eh, estudia qué órganos intervienen: los labios, la lengua, la garganta. Mientras que la fonología se ocupa de los sonidos ya como entidades abstractas que forman un sistema, es decir, los fonemas. A la fonología le interesa cómo es que se combinan estos fonemas para construir palabras. Mientras que la fonética nos dice cómo se pronuncia una P, por ejemplo, la fonología nos dice por qué en español pato y vato son palabras diferentes. Este nivel es la base material de toda la estructura.
El siguiente escalón es el nivel formal. Este es el que tradicionalmente ha recibido más atención y es más estudiado por la gramática. Pero ojo, la gramática no es toda la lingüística, como a veces se cree erróneamente. La gramática se ocupa de la forma en que los monemas, las unidades con significado, se combinan. Esto se divide en dos perspectivas. Primero, la morfología, que estudia la estructura interna de las palabras. Por ejemplo, analizar cómo panecito se combina con el lexema pan y con los morfemas ek, et, it y con el morfema de género o. Segundo, la sintaxis, que estudia la función de esas palabras, pero dentro de la oración. Es decir, la palabra sola significa algo, ¿verdad? Eso lo ve la morfología, pero ya dentro de la oración ocupa un espacio. Eso lo estudia la sintaxis. La sintaxis no le pregunta a la palabra qué eres, como lo hace la morfología, sino qué haces aquí, qué función cumples, ¿verdad? Cómo se combinan las palabras para formar oraciones, sujeto, predicado, verbo, ¿verdad? Bien, espero que no haya dudas. Si hay dudas, pues ya saben cómo comunicarse conmigo. Bien, el siguiente es que para entender la sintaxis debemos entender su unidad de análisis. ¿Qué estudia la sintaxis? Los sintagmas. Un sintagma es una palabra o un grupo de palabras que funciona como una unidad. En la oración, por ejemplo, don Carlos Flores pagará el alquiler de la casa la semana próxima. Tenemos varios sintagmas. Dentro de la oración hay varios sintagmas. No siempre, pero casi siempre hay varios sintagmas, ¿verdad? Los vamos a clasificar según su núcleo. Nominal cuando el núcleo es un sustantivo, verbal cuando el núcleo es un verbo, adjetivo y adverbial cuando estos son sintagmas que se relacionan entre sí de tres maneras. Puede estar simplemente uno al lado del otro, en yuxtaposición, unidos como un conector, en coordinación, o uno depende del otro, en subordinación. Esta última es la más común para construir estructuras complejas, ¿verdad? Entonces, si tenemos la oración, don Claudio Flores pagará el alquiler la semana próxima, don Claudio Flores es un sintagma porque tiene sentido, ¿verdad? Está dentro de la oración y juega un papel y tiene sentido propio. Don Claudio Flores pagará el alquiler de la casa. Es otro sintagma porque tiene sentido. Y don Claudio Flores pagará el alquiler de la casa la semana próxima también es un sintagma. Pero si ponemos solo pagar el alquiler, eso ya no es un sintagma, ya carece de sentido. O de la casa, ¿verdad? Entonces, tienen sus diferentes niveles, ¿verdad? Veamos el próximo. Veamos los niveles semánticos y pragmáticos. El nivel semántico es abordado por la semántica. Aquí nos preguntamos por el significado. La semántica estudia el significado de las palabras. Y no solo de las palabras aisladas, cómo se relacionan, sino cómo se relacionan entre sí para formar campos semánticos o fenómenos como la sinonimia, que son los sinónimos, ¿verdad? Que eso lo estudiamos en primaria. Pero, ¿cómo sabemos el significado no solo de estas palabras, sino también de cómo las usamos? Ese es el nivel pragmático, estudiado por la pragmática. Esta nos dice que el significado no es fijo, sino que depende del contexto. Yo puedo decir banco, pero dependiendo del contexto va a ser un banquito para sentarse, un banco, una institución financiera. Pero solo vamos a saber qué significa esa palabra si miramos el contexto en el que se encuentra. Por ejemplo, si en una reunión yo digo aquí hace frío, el significado literal es una constatación.
Estoy constatando que hace frío, pero en el acto significativo puede ser una petición indirecta para que alguien cierre la ventana, apague el aire acondicionado o alcance el suéter para que nos lo pongamos. La pragmática nos ayuda a entender esa diferencia entre lo que se dice y lo que se quiere decir, ¿verdad? Muy bien. Todo esto nos lleva a preguntar entonces, ¿qué es una oración? No hay una respuesta única. En nuestra tradición hay tres criterios. Eso nos los enseñaron desde hace mucho, ¿verdad? El criterio lógico semántico la define como expresión de un juicio o proposición. Una proposición es algo que afirma o niega algo, emite un juicio, ¿verdad? El criterio pragmático la define como la unidad mínima que realiza una acción comunicativa. Y el criterio sintáctico propio del estructuralismo la define como una estructura independiente formada por un sintagma nominal y uno verbal. Cada criterio nos da una visión parcial. El primero nos habla de contenido, el segundo de la intención y el tercero de la forma, ¿verdad? Todo esto se los voy a pasar por escrito, no tengan pena. Ya vamos a ir terminando. Para concluir, es fundamental que no elijamos un criterio sobre otro. La complejidad del lenguaje nos exige integrarlos. No solo usamos el criterio sintáctico. Si solo usamos el criterio sintáctico, corremos el riesgo de convertir la oración en un objeto de laboratorio alejada del uso cotidiano. Si solo usamos el pragmático, no entendemos cómo está construida. Por eso en este curso, al analizar la oración, les voy a pedir que identifiquen su estructura sintáctica, su contenido semántico y su posible función pragmática en un contexto dado. La lingüística actual nos enseña que no existe un único nivel de análisis, sino que se complementan. El texto es la unidad real de la comunicación y la oración con sus múltiples dimensiones es una de sus piezas fundamentales. Para la próxima clase les pediré que traigan ejemplos de textos breves y analicemos desde los 4 niveles que hemos visto hoy. Muy bien, cualquier cosa, estoy a la orden. Ya saben cómo encontrarme y cómo localizarme y con gusto nos pondremos al habla. Por el momento, les agradezco. Ha sido un gusto estar con ustedes y espero verlos pronto. Les recuerdo que la próxima semana es el parcial, ¿verdad? Y parece que va a ser, no parece, va a ser virtual. Entonces, por favor, estudiar. Dentro de poco tiempo les voy a mandar más material de estudio. Hasta la próxima.